Bueno, este es el primer nudo del programa, del Gran Podcastinador. Y vamos a empezar con una de sus secciones itinerantes. Por aquí van a haber varias secciones que se van a ir turnando a lo largo de las semanas, ¿vale? Esta es dossier especial y este primer dossier vamos a hablar de algo que me toca de cerca, ¿vale? 16 documentales que adoro y que te harán amar el cine documental. Aquí me estoy ateniendo a lo que dijo una gran filósofa colombiana. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Así que eso, mi programa piloto, voy a hablar de cine documental. Voy a intentar ir rápido porque me he venido muy arriba con el número de títulos que he puesto. Son 16 supuestamente, aunque he hecho algunas trampas. El programa es mío, me lo follo cuando quiero, ¿vale? O sea, es así. Eh, y nada, puede parecer que a lo mejor esta pieza del programa va dirigida a gente que no suele ver documentales, pero también va dirigida a gente que tiene una concepción quizá muy preconcebida de lo que es un documental. ¿Vale? Hay gente que tiene un ojo más cinéfilo, quizá más agudo, ¿no? Para documentales, que piensa que el documental de testimonios, el típico, el convencional de toda la vida, el que normalmente se suele llamar de bustos parlantes, no es cine documental. Luego hay otra gente que, pues eso, más iniciada, que no entiende que el cine documental va más allá del cine convencional o del cine de testimonios. Y luego también hay otro tipo de gente que, aunque sí está más versada o que está más formada en lo que es el cine, y esto me parece lo más sorprendente, que de alguna manera denosta el documental, ¿no? O no lo considera cine en la misma medida que considera al cine de ficción, por ejemplo, ¿no? A mí me han hecho comentarios de todo tipo al respecto a esto, auténticas cosas como en plan, ¿cuándo vas a hacer una peli de ficción? Como diciendo, ¿cuándo vas a hacer una peli de verdad? Lo cual, pues me parece que es de cierta ignorancia, ¿no? Cuando lo comentan así. Tengo que decirte una cosa, yo considero que el cine documental es mucho más que un reportaje largo, eso sin duda, y de hecho si has visto mi peli Absolución verás que mi concepción de lo que es el cine documental va más hacia la estética, hacia la forma, que hacia una narrativa periodística o de reportaje. Y lo que me gusta, aparte creo que no es un documental puramente dicho, lo que a mí me gusta es intentar coger elementos de todo lo que me gusta, de todo el cine que me gusta, ¿no? Hasta el punto de que el espectador no sabe si está viendo una realidad o una ficción, y como me gusta a mí decir, lo que está viendo es una realidad paralela que yo le quiero transmitir mi realidad, ¿no? No obstante, hay documentales de testimonios que son auténticas obras maestras, y aquí vamos a ver eh, algunos ejemplos de esto mismo. Quiero romper una lanza con toda esta sección a lo que es el cine documental, en el sentido de que, como he dicho antes, hay mucha gente que denosta el cine documental o que no entiende que el documental es cine. Eh, y realmente el cine se inicia de forma documental. Los primeros experimentos previos al cine, como por ejemplo lo que hace Edward Muybridge con el experimento del caballo en movimiento, es captar, digamos, o sea, pone diferentes cámaras a lo largo del recorrido de un caballo y luego las junta, ¿no? Entonces, digamos que ahí está probando experimentalmente lo que es el cine. Si estás viéndolo a través de YouTube, ya estás viendo más o menos lo que él creó. Eso son fotografías que juntas parecen una imagen. Es el concepto básico del cine. De hecho, el cine que tú sueles ver en una pantalla de cine o incluso de televisión son realmente 24 fotogramas o fotografías por segundo. Lo que pasa es que debido a algo que se llama persistencia retiniana, el ser humano o el ojo humano tiende a retener una imagen en la retina como mínimo un segundo, con lo cual tú tienes la sensación, dado que no te da tiempo a procesar las imágenes por separado, tienes la sensación de que estás viendo una imagen única cuando en realidad estás viendo 24 imágenes por segundo, ¿no? El caso es que, bueno, Muybridge ya digamos que es el
lo primigenio del cine y tiene un corte claramente documental, pero si ya te vas a lo que es la creación del cine tal como lo entendemos hoy, ¿no? El cinematógrafo con los hermanos Lumière, la primera película que se proyecta, la primera película que se expone ante un público como es como se suele hacer en el cine normalmente, con un cinematógrafo, etcétera, pues es una película documental, es la salida de los obreros de la fábrica. Entonces, bueno, digamos, es simplemente gente saliendo de una fábrica, es algo claramente documental. Pero si te pones a ver las cinematografías de todos los países, esto siempre pasa. En España creo que es salida de Misa de A2 en la iglesia del Pilar. En Argentina creo que es una película sobre la bandera argentina. En México, por ejemplo, hay una película muy conocida que es la del presidente Porfirio Díaz paseando por el bosque de Chapultepec. Eh, bueno, hay un montón de ejemplos de cinematografías en las que se empieza con el cine documental. Y es que realmente, pues lo dicho, el cine es hijo de la fotografía. Y la fotografía nace con un interés documental, con un interés de captar retratos de personas, de tribus, de gentes, de familias, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que se inicia ahí. Lo que es la ficción, realmente el cine lo que hace es robárselo a la literatura y en concreto al teatro, ¿vale? Lo que hacen Méliès o Alice Guy es coger directamente del teatro y extrapolarlo a un estudio de cine. Y no digo que eso esté mal, ojo, o sea, no digo que eso esté mal, lo que digo es que, de hecho, a mí lo que me interesa, de lo que me parece maravilloso del cine es que coge, adopta de diferentes artes y lo mezcla todo, ¿no? Lo que digo es que tenemos que tener una visión un poquito más abierta de lo que es el cine, ¿no? El cine nace como elemento documental, pero se bifurca en diferentes ramas y todas son maravillosas, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ir con las pelis, ¿vale? Vamos, no quiero estar mezclando todo, ¿vale? Tenéis que saber solo una cosa, el cine documental realmente aunque se inicia así, no se empieza a adoptar el término hasta los años 20 con John Flaherty, con una peli que se llama Nanook el Esquimal. Y luego al mismo tiempo, bueno, Nanook el Esquimal pues es lo que sienta las bases de lo que es el cine más convencional, el de la narrativa, el de sobreexplicación, etcétera, y un poco naturalista. Y al mismo tiempo, en Rusia está Tsia Bertov, que empieza con unos noticiarios que se llama Kino Pravda y además hace una película que se llama El hombre de la cámara, que establecen esa otra vertiente del documental que es un poquito más experimental, más centrado en la imagen, etcétera, etcétera. Aquí vas a ver ejemplos de las dos cosas, ¿vale? Vamos a decir una cosa, ¿vale? Aquí yo lo que te voy a proponer es como una especie de surtido, ¿vale? Una especie de surtido, como cuando iba tu abuela o tu tía con el surtido para tomar el café, ¿no? El surtido cuétara. Pues aquí lo que te voy a dar yo es un poquito un surtido, ¿vale? Voy a darte un puñado de títulos que van a ir de los menos convencionales a los más convencionales, ¿vale? Vamos a empezar por títulos cuya propuesta es más convencional, pero que están hechos de forma magistral o que cuentan historias muy originales o muy bien contadas, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir hablando de propuestas menos convencionales, de propuestas que poco a poco van jugando más con la forma hasta llegar a las propuestas más radicales. Voy a mostrarte pelis a los que quizás no estás acostumbrado y quizás en un punto determinado vas a decir, uff, esto no es para mí, pero precisamente por eso hago el listado de menos a más. Quiero que te sirva de guía como un caminito de migas de pan, ¿no? Como pulgarcito, para que si en un momento dado te sientes muy perdido, pues vuelvas a casa. Dice, mira, hasta aquí es donde mi paciencia llega en este momento. Quizá en un futuro, teniendo en cuenta este listado, pueda avanzar más en el camino, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vamos por las pelis. Voy a tragar un poquito de agua, si me permite. Y ahora sí que vamos por las pelis, ¿vale? Vamos a empezar por el primer título. El primer título es When We Were Kings, dirigida por Leon Gast, editada también por Leon Gast.
que es una peli, también pues sí, es una peli de testimonio, un documental convencional, y habla sobre la pelea entre Ali y George Foreman, Muhammad Ali y George Foreman en la República del Congo. En 1974 se llamó The Rumble in the Jungle. Idiomas, querida. Eh, a ver, independientemente de que te caiga bien Ali, te caiga mejor o peor, es una figura épica, es una figura que trasciende el deporte, es una persona histórica, vamos a decirlo así, en lo que es pues sí, en lo que es Estados Unidos, porque ya te digo, las decisiones que tomó trascendieron lo que fue el mero deporte. De hecho, a Muhammad Ali le quitan el cinturón de campeón del mundo sin perderlo en el ring. Se lo quitan porque se niega a ir a la guerra de Vietnam y, y bueno, se lo quitan a los 28 años en lo que es el mejor momento de un deportista, ¿no? El caso es que consigue luchar contra el título, pero lo pierde contra Joe Frazier en otro momento histórico que a lo mejor si hay suerte y todo va bien con este podcast, me gustaría hablar algún día específicamente de ese momento. Bueno, el caso es que lo pierde contra Joe Frazier y Joe Frazier, contra todo pronóstico, pierde contra George Foreman, que resulta que tiene 24 años y es una máquina de demolición, es una auténtica bestia. Entonces lo que vamos a ver en esta peli es ese momento, ¿no? En el que llega Muhammad Ali con 32 años, creo que tenía, no siendo ya el mismo, habiendo perdido esa velocidad que le hacía característica, ese estilo de boxeo ágil y rápido que era característico suyo, y llegando contra un boxeador que está en su plenitud juvenil, boxística brutal, ¿no? 24 años. Es la típica historia de David contra Goliat, ¿vale? El caso es que la peli consigue contarte la historia de una forma y que te engancha hasta el tuétano. Y tú ya sabes cómo va a acabar. Si sabes de boxeo, además lo sabes, ¿no? O sea, ya se ha hablado mucho de esa hazaña. Y además te lo imaginas, porque ya has visto muchas películas y bueno, pues te está mostrando a un héroe clásico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la figura de Mohamed Ali. Ya te imaginas cómo va a acabar, pero la forma en la que te lo narra, en la que te lo cuenta, realmente hace que merezca la pena. Es una peli de muchos quilates, muy bien rodada, todo está con imágenes de archivo, pero sobre todo está muy bien editada. Está muy bien editada con unos testimonios increíbles y la verdad que os la recomiendo mucho. Vamos con la siguiente. Seguimos un poco en la línea esta de documentales un poquito más convencionales, jugando un poquito más con el captar rápido al espectador, con el enganchar rápido al espectador. Vamos a hablar de Seré Asesinado, de Justin Webster. Este es el único true crime que voy a meter en la lista. Es más bien, bueno, sí, un true crime, no deja de ser un thriller. Pero más que nada porque creo que es un género bastante mainstream y que además suele darse sobre todo en lo que son series. Así que no voy a centrarme mucho en eso. Pero esta es una peli muy interesante porque cuando se estrenó no estaba tan en boga. Ya había salido la serie de Jinx y alguna cosita más, pero no había 500 series de 500 casos distintos como hay ahora, ¿vale? Esta peli es de un cineasta británico, Justin Webster, que está afincado en España. Y habla del caso del abogado Rodrigo Rosenberg, que se grabó a sí mismo un vídeo advirtiendo que si ese vídeo salía a la luz, significaría que habría sido asesinado y que habría sido asesinado por el presidente de Guatemala. A partir de ahí se forma un auténtico procedimental de los de toda la vida, con protagonistas increíbles. A mí me vuelve loco esta especie de fiscal que va en representación de la ONU. No sé si explica, no sé explicar muy bien cuál es su función. Castresana creo que se llama. Pero es fascinante cómo va hilándolo todo hasta ir descubriendo un poco qué es lo que ha sucedido. Y la verdad que es una trama muy repleta de giros, muy bien metidos. Nada que decir aparte de esto. Creo que se van a entretener como en cualquier película thriller que puedan ver
en cualquier, bueno, en cualquier pantalla, ¿no? Aquí te voy a hacer un inciso, si te interesa el género de, si te ves muy cafetero con el tema del true crime, te recomiendo que te pongas que busques The Thin Blue Line, la delgada línea azul de Errol Morris. Errol Morris es un cineasta también increíble. Eh, y The Thin Blue Line es uno de los documentales de true crime primigenios. Estamos hablando de los años 80, ¿vale? Quizás ya te digo, han pasado muchos años y algunas de las recreaciones que también, por ejemplo, en Serie Asesinado hay muchas recreaciones que están muy bien hechas, pues ya han pasado los años, pero el caso es que, bueno, es una película esencial de lo que es el subgénero y además es la primera película, la de Thin Blue Line, en la que se consigue cambiar una sentencia judicial. No te puedo decir exactamente qué es porque te estaría haciendo un spoiler brutal, pero vamos, si no te la vendo así, yo ya no sé. Vamos a continuar con deportes, ¿vale? Y vamos a continuar con... vas a ver varios títulos de deportes aquí. Pero bueno, porque me parecen bastante interesantes y sobre todo en lo que es el género de testimonios, la verdad que el documental deportivo creo que ha avanzado bastante. Y bueno, vamos con otro título que les voy a mostrar ahora mismo. Senna, de Asif Kapadia. Eh, a ver, esta vez hablamos de una figura, si decíamos antes que Muhammad Ali era una figura épica, a lo mejor no diría lo mismo tanto de Ayrton Senna, pero sin duda es una figura que es bigger than life, ¿no? O sea, más grande que la puta vida. Esto es así. La verdad que la historia de Senna, de cómo llegó a donde llegó, de su tremenda rivalidad con Alain Prost, de la rebeldía contra los tejemanejes políticos de la Fórmula 1, o también el ver cómo se convierte en un símbolo de esperanza para para todo su país, para Brasil, pues todo eso es increíble. Pero la razón por la que te la recomiendo es básicamente porque es una película que es un antes y un después en lo que es el cine de testimonios, ¿vale? Tiene un director, Asif Kapadia, que realmente es de los mejores documentalistas que hay hoy en día, pero en esta pieza tuvo una ocurrencia increíble dada por el material que tenía, que es decir, voy a tener testimonios en esta película, pero no voy a mostrar los testimonios a cámara, lo que habíamos hablado antes de bustos parlantes, ¿no? De alguien como yo estoy haciendo ahora, hablando hacia cámara o hablando hacia un interlocutor que está en esta línea, ¿no? Y contándole cosas sobre un personaje o sobre un hecho histórico, ¿no? Así Kapadia capta esos testimonios, pero no los muestra. Digamos que se oyen de voz en off, ¿no? De narración, al mismo tiempo que lo que el espectador ve son imágenes de puro archivo de Ayrton Senna viviendo esos momentos, bueno, históricos deportivos, ¿no? Claro, esto puede hacerlo porque en la Fórmula 1, la verdad que siempre han sido unos adelantados a su tiempo en lo que mediáticamente se refiere, ¿no? En el sentido de que ellos tenían la propia señal, la grababan ellos, ¿no? De sus eventos, ¿no? De las carreras de la Fórmula 1. Y luego esto lo iban pasando bueno, las de diferentes televisiones cogían esa señal, ¿no? Entonces, digamos que la Fórmula 1 siempre ha tenido un montón de material, tienen un montón de material de los corredores y de los momentos importantes. Y yo creo que, vamos, tienen imágenes, yo creo que hasta de cuando los corredores se van a cagar, o sea, de cuando los pilotos van a hacer sus cosas más íntimas. Es increíble porque tienen, en la peli hay momentos en los que se supone que no deberían estar en comités en los que se están discutiendo cosas, que hay una cámara ahí. Y me parece que, bueno, gracias a eso puede construir un relato de lo que está ocurriendo ahí, pero además Senna, pues la verdad que era un hombre de una familia con posibles y tenían cámaras, ¿no? Cuando en una época, en los 80, en la que no todo el mundo tenía cámaras, ¿vale? Entonces hay un montón de imágenes también de archivo de cosas íntimas de su familia, ¿no? Así que consigue construir un relato no solo épico de deportividad, sino también muy íntimo del personaje.
y creo que esto es un logro brutal. Capadia tiene además otras obras, como digo, Maradona, que yo recomiendo muchísimo, o Amy, también recomendadísima, sobre la cantante Amy Winehouse. Y ya que hablamos de un título que es musical, pues vamos con otro título musical que me parece una historia muy recomendable. Searching for Sugar Man, este igual lo conocen un poquito más porque creo que ganó el Oscar hace unos años. Malik Benjayul, que también tristemente fallecido. Y bueno, la causa por la que me meto esta película es simplemente porque es una historia preciosa. O sea, está muy bien hecha, tiene unas animaciones muy bien hechas, el relato está construido de una forma brillante, aunque se le criticó en su momento por determinadas cosas que, bueno, voy a explicarlas ahora, pero sobre todo es que es preciosa. Es una historia muy, muy, muy bonita y que yo creo que merece la pena que la vean, ¿no? Habla de Sixto Rodríguez, un cantante que publicó un disco en los años 70, pero que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y que cuando ya se había resignado a su trabajo de toda la vida, creo que trabajaba en una fábrica ahí no sé si era Detroit donde trabajaba, de repente descubre que su música, sin promoverse ni nada, de una forma increíblemente orgánica se ha hecho popular en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, cuenta todo ese relato de lo que ocurre, de cómo se dan cuenta de esto, del hecho de cuando viaja hacia allí y lo que pasa allí en Sudáfrica, ¿no? Como digo, bueno, una de las cosas que le criticaron a la peli es que solo se centra en lo que ocurrió en Sudáfrica, cuando realmente también en Australia creo que fue que también lo descubrieron de una forma un poco, pues eso, maravillosa. Pero creo que hace bien porque de alguna manera centra el relato y consigue darnos una historia que está muy bien construida, ¿no? Lo dicho, es una historia muy bonita, te reconcilia de alguna manera con la vida, con el ser humano y con todo, y por eso digamos que la recomiendo. Y ahora, de una historia muy bonita, vamos a pasar a una historia muy dura, también de deportes, pero no diría yo que es una película de deportes, ¿vale? Hoop Dreams se llama, habla sobre dos chicos de instituto que juegan a baloncesto. Para quien no lo sepa, en Estados Unidos todo lo que es el deporte universitario, institutos, y etcétera, es algo muy importante, es algo que articula familias en torno a eso, ¿no? Eh, y bueno, realmente el baloncesto es muy importante, pero esta película además describe algo determinante en lo que es la historia de este deporte y lo que es la historia del deporte en Estados Unidos, ¿vale? Son dos chavales, dos chicos de la ciudad de Chicago a finales de los 80 y principios de los 90. Cuando digo finales de los 80, principios de los 90, en Chicago, de quien estoy hablando es simple y llanamente de Michael Jordan, ¿vale? Eh, el caso es que lo que se cuenta en esta película es cómo la influencia de Michael Jordan, bueno, la vida de estos dos chavales y la influencia de ese Michael Jordan o de ese baloncesto, de esa NBA ya absorbida completamente por el capitalismo, ¿no? Pues de alguna manera influye sobre los dos chavales, ¿no? Es un momento de cambio de paradigma. Para quien no lo sepa también, en Estados Unidos normalmente el baloncesto universitario, el de espíritu más deportivo, era más importante que el baloncesto profesional. Pero sin embargo, ya a principios de los 80 y sobre todo finales de los 80 y principios de los 90, ese paradigma cambia. De repente los chavales ya no quieren ir a la universidad, ya lo que quieren es ser profesionales directamente, ¿no? Porque ven ahí una vía para conseguir lo que es el clásico sueño americano, ¿no? Sin embargo, pronto se va a ver, ¿no? Y se ve en la película que eso no, que ese sueño no tiene ninguna tangibilidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y en algunos casos tiene consecuencias trágicas, ¿no? En esta película no quiero describir mucho más, pues la verdad que vamos a ver algunas de ellas. Es un documental bastante duro, por eso digo que más que un documental de deportes, creo que es un documental social realmente. Y nos esperan aquí una historia edulcorada sobre sueños que se cumplen, ¿vale? O sea, esto es
bueno, tiene emoción, tiene una forma narrativa de contar las cosas, pero yo creo que esta pieza en concreto te deja con un pozo de reflexión bastante potente, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a hablar, a partir de ahora, vamos a entrar en una batería de películas que hablan sobre cine, ¿vale? De documentales sobre cine, ¿vale? Y vamos a empezar con una peli que yo vi varias veces en el cine y que me fascina. Me sigue fascinando a día de hoy. The Kid Stays in the Picture, aquí se tradujo como El chico que conquistó Hollywood, no me termina de convencer el título, de Nanette Bernstein y Brett Morgen. Es una peli que narra en primera persona, y esto es lo interesante porque es un testimonio, pero no tiene entrevistas, ¿vale? No es una película de entrevistas, sino que narra en off constantemente y con imágenes, ya sea de archivo, por fotografías o tal, o incluso creadas muchas veces a través de, bueno, no sé si es After Effects o Flash el programa que utiliza, pero es una peli que narra en primera persona la vida del productor Robert Evans, que llegó a ser el jefe del estudio Paramount Pictures, ¿no? Bajo su mando se hicieron pelis como El Padrino, como Rosemary's Baby, ¿no? Como, bueno, la de... Ay, se me va a olvidar la película de Jack Nicholson con Roman Polanski, la de Chinatown. Y varias más, varias más. La verdad que es un año glorioso del estudio en la que él hace las cosas con mucha arrogancia, con mucha chulería, pero con mucho criterio también, ojo. Él es una figura que tiene mucho que ver, por ejemplo, en el hecho de que el Padrino acabe siendo el éxito que es, ¿no? Entonces, digamos que cuenta un poco su historia, cuenta sus azares personales. Él fue pareja de una actriz muy importante, Ali MacGraw, que acabó dejándole por el actor, la mayor estrella del momento, que era Steve McQueen. Cuenta la frustración que vivió de eso y lo pequeño que se sintió cuando una estrella te roba a tu mujer, y lo cuenta con toda la honestidad del mundo, y creo que solo por eso merece la pena, no por este hecho en concreto, sino por la honestidad con la que lo cuenta todo, y con la arrogancia y con el desparpajo con el que lo cuenta. Creo que les va a encantar esta historia. Seguimos con documentales de cine. Lo vi de muy adolescente y realmente me marcó mucho en su momento. Porque ahora, bueno, los dos siguientes que van a hablar de cine son sobre la locura de hacer cine, sobre esa locura que es muchas veces, esa quimera que es pretender crear una realidad a través de elementos de una realidad que ya existe, ¿no? Mi enemigo íntimo, de Werner Herzog. La verdad que esta es una peli, como digo, que me marcó mucho. Es una peli en la que Werner Herzog habla sobre su amistad con el mítico actor Klaus Kinski. Su amistad, enemistad, porque no se llama enemigo íntimo por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, la verdad que llama muchísimo la atención porque Klaus Kinski, para quien sea muy cinéfilo, pues es un actor muy importante, pero llama muchísimo la atención el hecho de cómo, eh, siendo una persona tan caótica, tan complicada con la que trabajar, se pudieron hacer tantas obras maestras con él. Algunos dirían que es gracias a eso. Yo eso no lo creo, la verdad. No creo que se necesite crear un mal ambiente o se necesite ser conflictivo para poder trabajar bien. No creo en estas tonterías de, de hay que tener un ambiente de caos en el set, o de que se lleve mal, de que los egos estén a flor de piel para que se consigan cosas. No lo creo, la verdad. Pero en este caso creo que a pesar de eso se consiguen hacer obras maestras, y eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, es increíble los momentos en los que capta la ira de Klaus Kinski, eh, que son momentos en parones de rodajes, etcétera.
Y es increíble la rabia que tenía dentro ese hombre, la ira que tenía dentro. Y me parece, no sé, me parece brutal. Pero para mí lo que es inolvidable es ese momento. Hay una escena en la que Kinski juega con una mariposa. Tú lo estás viendo durante toda la película que, buah, que es un auténtico hijo de puta en muchos casos. Eh, y sin embargo tiene ese momento de belleza brutal en el que está jugando con una mariposa, a un ser tan frágil, jugando con una bestia parda como era Klaus Kinski. Y todo el rato, yo no sé si está jugando Herzog con el hecho de decir, ¿se la va a cargar? ¿Se la va a cargar o no? Y sin embargo es un momento de una belleza espectacular. Siguiendo con estos documentales que hablan sobre la quimera de hacer cine, voy a continuar con el que yo creo para mí es el mejor making of que he visto en mi vida. De hecho, traspasa la categoría del making of. Making of, para quien no lo sepa, es que son piezas que hablan sobre cómo se hizo una película, ¿no? Son las típicas piezas que se suelen hacer para promocionar una película o que se hacen años después, a posteriori, cuando una película es un clásico, ¿no? De que, bueno, se entrevista gente para ver cómo se hizo la película, se enseña material, etcétera. Pero es que Corazones en Tinieblas es una cosa, es algo aparte. Corazones en Tinieblas habla de cómo se hizo la película Apocalypse Now, que ya de por sí es una... O sea, es increíble porque Apocalypse Now es una obra maestra, pero para mí Corazones en Tinieblas también lo es. Corazones en Tinieblas está dirigida por la difunta Eleanor Coppola, que no sé cómo hizo, porque grabó todo este material, rodó todo este material al mismo tiempo que se encargaba de sus hijos, de un montón de cuestiones ahí. Y la verdad que me parece magistral, ¿no? El cómo Apocalipsis Now es una película que se rueda en Filipinas y que tiene que simular lo que es la guerra del Vietnam. Es una película independiente y hay un montón de locura en esa película realmente, porque Coppola, el director, puso toda la carne en el asador para hacer la peli y realmente prácticamente lo arruinó. Le salió bien al final la jugada, pero de alguna manera pudo no haber salido bien. Estuvieron años haciendo esa peli y de hecho se puede decir objetivamente que la carrera de Coppola no volvió a ser la misma. Es como que echó el resto en esa película. No digo que no hiciera buenas películas, pero a partir de ahí no volvió a ser lo mismo. La verdad que es increíble, hay momentos brutales. Se supone que en un momento dado en la peli están rodando con helicópteros con el permiso del gobierno de Filipinas, que era un gobierno dictatorial, que al mismo tiempo estaban teniendo una guerra con rebeldes en otro lado, y por tanto hay un momento en el que en pleno rodaje se van los helicópteros porque tienen que ir a combatir a otro lado y Coppola está desesperado. Al mismo tiempo están haciendo explotar una selva, cosa que hoy en día yo creo que no se podría hacer. O sea, digamos, contar de cómo muchas veces el ser humano o los que hacemos cine perdemos la noción de lo que está bien y está mal solamente por el hecho de querer hacer una película. Y esto pasa mucho, ¿no? Que nos creemos que por el hecho de hacer cine tenemos derecho a hacer todo lo que nos venga en gana, ¿no? Y creo que es maravilloso. Creo que es una pieza increíble si quieres entender lo que es pues eso, los corazones de la gente que se dedica a hacer cine, de que se dedican a perseguir ese sueño de crear una realidad distinta a la que vivimos hoy en día, ¿no? Vamos a salirnos, no nos salimos de todo el cine porque esta peli es de un cineasta maravilloso que se llama Orson Welles. También en algunos momentos habla de cine, pero esta más bien está centrada en lo que es el arte y en la falsificación. Se llama Fraude, ¿vale? F for Fake. Está dirigida por Orson Welles. Orson Welles es uno de los mejores directores de la historia, ¿vale? Eso por descontado. Pero es que aquí hace para mí una de sus mejores pelis, honestamente lo digo, ¿eh? Y creo que es increíble. Él es consciente de su carisma y de hecho es el protagonista. Él habla casi todo el rato delante de la cámara, siendo consciente, siempre lo fue, del carisma desbordante que tiene, ¿no?
y siempre se otorgaba a los personajes más potentorros porque él sabía que era capaz de llevarlos a cabo y de transmitirlos al público. Y sin embargo aquí de lo que habla, es de la falsificación en el arte a lo largo de la historia. Sin embargo, el propio documental acaba convirtiéndose, aunque esa es la premisa, realmente lo que te hace es una premisa falsa, porque realmente acaba hablándote de otras cosas. Digamos que para hablarte de la falsificación del arte, te falsifica la historia que te está contando y acaba siendo un puzzle, un rompecabezas con un montaje espectacular, que tengan en cuenta que montar de la forma tan dinámica que se ve en esta película en aquel momento no era habitual, porque estamos hablando de que hoy en día con el digital todo es mucho más fácil, se puede hacer, rehacer, etcétera. En aquel momento tenías que cortar, empalmar con la película de celuloide y un montaje tan dinámico no era tan habitual. Y el tema es que la historia te lleva por donde quiera hasta un punto. Y sé que esto a lo mejor les puede atraer menos, pero llega un punto en el que realmente no sabes qué te está contando. Pero estás disfrutando tanto de lo que estás viendo, de cómo te lo está mostrando, que te da igual. Y es lo que digo, este Wells era una figura también épica y bigger than life, igual que Mohamed Ali. Era algo increíble. Si han visto vídeos de Orson Welles, hay un momento en el que habla de cuando ha dado papeles a amigos suyos que no eran los adecuados para el papel y no se arrepiente de ello, porque para él lo más importante es la amistad más que el arte. Pues bueno, no sé, es maravilloso. Es maravilloso, la verdad. Nada, yo les diría que la vieran, que la disfruten y bueno, que me comenten. Sé que a lo mejor no es algo para todo el mundo, pero creo que es una pieza imprescindible. ¿Vale? Vamos a salirnos un poquito, aunque sigue siendo en propuestas distintas, ya estamos hablando de cosas que no tienen tanto que ver con documentales convencionales, ¿vale? Vamos con Vals con Bashir, que esta es una peli que también salió de cuando los años 2000, cuando ya empezaban a salir los documentales más asiduamente en cine. Y es una película de un cineasta israelí, Ari Folman, que habla sobre un conflicto uno de los múltiples conflictos que ha tenido Israel con el Líbano, y está considerado, si no me equivoco, el primer largometraje documental de animación. Ya digo, no sé si esto es del todo veraz, pero la verdad que para mí es una pieza imprescindible, es una de las primeras piezas que yo recuerdo, o que por lo menos se popularizó. A raíz de ella empezó a popularizarse bastante lo que es hacer cine documental a través de imágenes de animación. La peli describe cómo Ari Folman, que es un veterano del ejército israelí, estuvo en la guerra que he comentado con el Líbano, y padece estrés postraumático. Estrés postraumático es que, has vivido algo muy, muy, muy duro y que tu mente ha decidido bloquear o de alguna manera obstaculizar para que no lo tengas presente, ¿no? Y el caso es que él, a través de una entrevista que hace con uno de sus compañeros, logra desbloquear uno de esos recuerdos, ¿no? A través de sus sueños. Y a partir de ahí empieza a construir todo lo que ocurrió ahí hasta que finalmente descubrimos la durísima verdad, ¿no? Yo en un principio pensaba que esta película la animación estaba hecha con rotoscopia. Rotoscopia, para quien no lo sepa, es básicamente coger una imagen real, como la que puedes ver aquí, y después dibujar encima de ella. Esto es una técnica que se ha usado toda la vida. De hecho, la usaba Disney sin decir nada a nadie, o sea, con Blancanieves o con La Cenicienta o con cualquier película, los movimientos que ven están hechos por rotoscopia. Pero sin embargo, el tema es que, por lo visto, es como una falsa rotoscopia. Dicen que están hechos con imágenes de flash, etcétera. Pero bueno, la verdad que está muy interesante. Parece que son imágenes, ya te digo, parece que fueran personas reales, pero animadas, y está muy bien. Y eso le da pie a jugar con el realismo, por una parte, de las entrevistas que va haciendo a sus compañeros de militares, ¿no? Con el hecho de lo onírico que son sus recuerdos, ¿no? De hecho, va jugando con un montón de imágenes. Yo recuerdo una muy en concreto en la que está a punto de ahogarse en una bahía después de un ataque y
y él ve como una mujer desnuda lo saca del agua y lo pone en tierra firme, ¿no? Es una imagen muy onírica. Utiliza, digamos, lo que es la animación para poder jugar en esas dos vertientes de realismo y de fantasía, por decirlo de alguna forma. Bueno, es una peli muy interesante. Si te interesa todo lo que es el tema de la guerra, creo que te puede gustar. Si te interesa todo el tema, bueno, ahora mismo está muy candente todo lo que ocurre con Israel y creo que aquí esta peli, o tengo la sensación, tendría que refrescarla, pero tengo la sensación de que era muy crítico con la política de Israel con respecto a los países externos. Y bueno, lo dicho, una genialidad de película en cuestión formal y en todo. Nos vamos con algo, ya empezamos a entrar un poquito más en cuestiones que a lo mejor son más específicas, ¿vale? Menos convencionales o que son documentales que estás menos acostumbrado a ver, ¿de acuerdo? Mapa, de Elías León Siminiani. Esta peli, la verdad que a mí me toca muy de cerca porque es una de las primeras pelis que yo empecé a ver que se trataban un poco temas más íntimos, más personales, más mirando hacia dentro de uno mismo, ¿no? Me marcó mucho de cara a posteriormente hacer Absolución. Eh, y Mapa habla de un viaje por la India del propio director, Elías León Siminiani, tras quedarse sin trabajo. Elías León Siminiani era ayudante de dirección. Para quien no lo sepa, el ayudante de dirección es una de las figuras más importantes que hay en un rodaje, tanto de series como de cine, ya dado que es básicamente el comandante en jefe, el que se encarga de hacer el trabajo más duro para que el director pueda dedicarse simplemente a dirigir, de organizar a todo el equipo de rodaje para que todos estén a una. Y, y vamos, digamos que se queda sin trabajo y él decide hacer un viaje por la India, un poco como para descubrirse a sí mismo. Y el caso es que mientras él está haciendo el viaje, descubre que lo que está haciendo es huir de su verdadero problema, que es que acaba de romper con su novia, ¿no? Y que la eche de menos y quiere recuperarla, ¿no? Y a partir de aquí lo que se ve es, curiosamente, empieza la película con un viaje físico a la India y lo que se ve, lo que empieza a verse es un viaje emocional, de ir, venir y volver a ir, que es sencillamente maravilloso. Siminiani graba todo de una forma obsesiva. Llega un punto en el que la cámara se rompe y aún así con la cámara rota sigue grabando con esa cámara. Es increíble, es maravilloso. Y además juega muy bien con los formatos, ¿no? Es una de las primeras pelis que utiliza los formatos cambiantes que tiene el cine de hoy en día, ¿no? Digamos, no es de las primeras pelis, pero digamos que hace uso es de las primeras que hace un uso profundo de esto, ¿no? Y que creo que marcaría también, influiría mucho en muchos cineastas posteriormente, ¿no? Eh, lo que aporta, además de ser una pieza autobiográfica, es que, digamos que es una pieza autobiográfica antes de que el documental autobiográfico se convirtiera casi en un subgénero propio, que es lo que está pasando ahora. Bueno, Absolución forma parte un poco de eso. Y bueno, la verdad que dentro de que es una peli que es muy distinta a lo que si has visto documentales convencionales estarías acostumbrado a ver, creo que es bastante accesible. Seguimos con documentales autobiográficos, con piezas personales increíbles y esta me parece maravillosa. Tuve oportunidad de conocerla recientemente y además creo que resuena con muchas cosas con Absolución, aunque yo no puedo decir que fuera mi influencia porque la descubrí a posteriori. Video Blues de Emma Tusell. Como digo, es otra pieza autobiográfica, aunque desde mi punto de vista con un punto de bastante riesgo y compromiso. Es un diálogo constante entre la directora, entre Matusel, lo que parece ser, no sé si no sé si su pareja, con las imágenes que están revisando y editando, ¿no?
un juego de metaficción que sirve como excusa para Emma, de alguna manera, para hacer las paces con el pasado, ¿no? Para hacer las paces con el recuerdo que tiene de su padre, para hacer las paces con el recuerdo que tiene de su madre, ¿no? Y de alguna manera para sentar las bases de lo que va a ser su futuro, ¿no? Como madre, ¿no? Entonces, es un retrato familiar precioso, es una muestra de cómo la vida son ciclos que se cierran y la peli tiene un momento brutal en este sentido, en una especie de puente flotante, no sé exactamente cómo explicar lo que es, pero tiene un momento precioso que no les voy a spoilear y también tiene ciclos que se abren, con ese maravilloso final que tampoco les voy a fusilar. Como digo, Emma, yo tuve oportunidad de conocerla en algo que se organizó aquí en el Festival de Las Palmas, en concreto en la sección de mecas. Y la verdad que fue clave. Ella me ayudó mucho con el montaje de Absolución, me dio varias claves en el sentido para corregir la película y la verdad que, bueno, le tengo mucho cariño a esta pieza y además creo que esto les va a encantar. Les va a encantar porque toca un tema que yo creo que casa mucho con, bueno, con cualquier persona, ¿no? Y está contado de una forma que es realmente innovadora. Bueno, y ahora voy a tirar para casa. Voy a tirar para casa porque vamos a hablar de una película canaria, de Los nombres de las cabras, de Silvia Navarro y Miguel G. Morales. Eh, Miguel Morales es un director documentalista muy experimentado y Silvia Navarro también es una cineasta muy experimentada, además trabaja también mucho de directora de arte en algunas de las producciones así más importantes que han habido en los últimos años en Canarias. Y en este caso concreto se enfrascan en una película que utiliza como excusa una grabación radiofónica de Luis Diego Cuscoy, ¿no? Sí, bueno, no recuerdo exactamente quién era este hombre, pero digamos que cogen todo ese archivo radiofónico como excusa para, para bucear en un montón de archivos de imágenes de décadas y décadas de las Islas Canarias, ¿no? Este archivo creo que en su mayoría es de la Filmoteca Canaria. La Filmoteca Canaria suele encargarse de almacenar en un montón de material doméstico, ¿no? De la gente, ¿no? De ciudadanos canarios, ¿no? De conservarlo, por decirlo de alguna manera, de restaurarlo en el caso de que sea necesario. Y de que queda ahí como patrimonio, ¿no? O como patrimonio histórico de las islas, ¿no? Entonces ellos han aprovechado para entrar en la filmoteca, han cogido un montón de este material para de alguna manera resignificarlo, ¿no? Resignificarlo, ¿no? De resignificar la historia que nos han contado o el relato que nos han intentado vender sobre Canarias, ¿no? Eh, Creo que necesitan verla, sobre todo si son de Canarias y también si son de la península para entender, porque hay momentos en los que se habla también de la conquista de Canarias que a mí me volaron la cabeza, ¿no? La perspectiva que ellos tienen sobre esto me llamó muchísimo la atención. Me parece que es una película muy bien hecha, que de alguna manera, bueno, mi amigo Jonay Armas dice que para él es como una especie de piedra de Rosetta de lo que es el cine hecho en Canarias. Y yo creo que en cierto modo estoy bastante de acuerdo porque hace una investigación exhaustiva y con un material realmente muy preciado de todo lo que es pues eso, de todo lo que es la percepción de lo que significa ser canario, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, como digo, a mí me voló la cabeza cuando lo vi en su momento, sobre todo cuando hay un momento determinado que habla de los guanches que realmente no me esperaba esa visión del relato, ¿no? Y que a mí me hizo pensar bastante y me dejó un pozo
me duró durante un tiempo el hecho de reflexionar muchas cosas en las que no había caído sobre mí como canario, sobre el sitio donde he nacido, ¿no? Y sobre la percepción que tenemos de las cosas muchas veces y de cómo esa percepción ha sido prefabricada de alguna manera, ¿no? Eh, Nos vamos un poco de Canarias, aunque no nos vamos tan lejos, porque esta película está producida por una productora, valga la redundancia, tinerfeña. Nos vamos con Dead Slow Ahead de Mauro Hercé. Mauro Hercé es una figura muy interesante, determinante en lo que es el cine nacional actual, el cine español actual, la verdad, porque bueno, es uno de los directores de fotografía más reputados que hay. Suele ser el director de fotografía de Oliver Lache, que bueno, en el momento en que estoy grabando este programa, pues acaba de ganar el premio del jurado en Cannes con Sirat. El propio Mauro Orsé ha sido ganador de un Goya con la anterior peli de Oliver Lache con... Ay, se me acaba de ir el título. Ay, Dios mío. Bueno, ya se me acuerda la peli que hizo en Galicia, hombre, madre de Dios. Ay, mi mente. Esto me va a pasar mucho, os lo advierto. Eh, eh, y en este caso, Mauro Orsé hace algo que a mí me parece brutal, que es que se embarca con la tripulación de un barco que se llama el Fair Lady, que se dedica a transportar mercancía. Creo que en este caso es trigo, no es algo que me quede muy claro, que tampoco es importante. Y el caso es que, bueno, esto es una pieza de lo que se suele llamar el documental experiencial, de alguna forma, el documental contemplativo, que muchas veces dicen, ¿no? Que es colocar la cámara y que simplemente pues capte algo sobre un momento de la vida bueno, simplemente dejarte llevar por eso, ¿vale? Eh, Decirte bueno, la verdad que esta peli en ese sentido, sé que a lo mejor te puede costar un poquito más si no estás acostumbrado a meterte en este tipo de cine, pues puede a lo mejor costarte un poco más, pero creo que merece la pena. Y en esta peli le da la vuelta a lo que es eso, a lo que es el cine experiencial y contemplativo. Porque cuando menos te lo esperas, te mete un giro. Te mete algo que hoy hay un cambio brutalmente dramático en el devenir de lo que te están contando. Y eso, la verdad que a mí me voló la cabeza. Para mí tengo que decirte que Dead Slow Ahead es uno de mis documentales favoritos de la historia. Lo tengo que decir claro, por eso lo he metido aquí, básicamente. Y a mí me demostró que se pueden contar las cosas de otra manera, que no tienes por qué, como te dicen en Hollywood, a lo mejor tener un mecanismo de relojería para contar la historia, ¿no? Ni tener 20 puntos de giro, ¿no? Basta con uno, a lo mejor, en un momento determinado, o con pocos, pero que el espectador no se los espere para que realmente la historia funcione, ¿no? Al final, contar una historia también se basa mucho es necesario tener con un elemento de sorpresa. Eh, y claro, si tú estás todo el rato metiendo elementos de sorpresa, ya digamos que la sorpresa bueno, se prostituye, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces lo que hacen en esta peli es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Que es básicamente darle valor a lo que es a lo que es el punto de giro, ¿no? A lo que es el punto dramático. Y me parece un hallazgo brutal. Decir que la peli está editada por Manolo Muñoz, que es uno de los editores más prestigiosos que hay en este momento. No suele ser santo de mi devoción, ¿no? Yo, bueno, he ido a masterclasses en las que impartías por ahí. No estoy de acuerdo en todos los preceptos que él dice que tiene que ser un montaje, pero en este caso creo que funciona muy bien. Eh, Su estilo, y aparte, pues yo creo que confrontado con lo que es el criterio de Mauro Orsé,
Aparte de que también estaba por detrás José Alayón, que es el típico productor creativo, no es el productor que se dedica simplemente a las finanzas, sino que es un productor creativo. Y bueno, la verdad que creo que de ahí sale algo excepcional, aunque para mí el mérito brutal de esta película está en la mirada y sobre todo en la determinación de Mauro de subirse a ese barco y de observar lo que está pasando y captarlo, ¿no? O sea, eh, es increíble, o sea, a mí me vuela mucho la cabeza el hecho de imaginarme qué tuvo que pasar por su cabeza cuando vio que sucede lo que sucede en el barco. No quiero desvelarte exactamente lo que sucede y el momento de decir, pues tengo que ir a captar esto, ¿no? Hay imágenes que son muy poderosas por cómo las ha captado él, por la mirada que tiene. Y hay que decir que además la pista de sonido es espectacular. Te recomiendo ver esta peli y en general las que van a venir a posteriori con buen sonido. Te recomiendo, si puedes verla en una sala de cine, si coincides en algún momento en que la proyecten, mejor que mejor. Pero si la vas a ver en casa, que sea con el sonido a tope, en una buena pantalla, tranquilito. Cógete un vino, un termo de café si lo prefieres, o una bebida energética. Esta no es una visión pasiva, ¿vale? De una película. Esta es una visión activa, tiene que ser así. A mí me marcó profundamente esta peli, por eso la pongo aquí. No sé si diría que es una influencia en Absolución, porque, bueno, hay una escena en Absolución que es muy, muy, muy parecida a una peli a una que hay aquí, en esta peli, pero no estoy seguro, creo que ya había concebido esa escena en Absolución antes de ver esta peli. Aunque evidentemente yo creo que la influencia de alguna manera, como me gusta tanto, pues debe de estar. Pero ya te digo, además las dos escenas son hechas de una forma totalmente distinta y concebidas de una forma totalmente distinta, aunque sean muy similares, ¿no? Es una escena, estoy hablando de una escena en Absolución en la que se escucha una discusión, ¿no? No se ven las imágenes de la discusión, sino que se escuchan grabaciones de una discusión que está viendo, ¿no? En esta peli hay una escena similar, aunque el tono y la forma son completamente distintas. Ya lo digo, Dead Slow Ahead, nada, no se la pierdan. Bueno, y aquí llega la trampa que estaba comentando, ¿no? Vamos a hablar en lo que sería, que debería ser el 15º título que te estoy diciendo. En realidad te voy a meter 3 títulos. ¿Cuál es la trampa? Que son cortometrajes, ¿vale? No sería un largometraje, sino son cortometrajes. Son cortometrajes de una directora que a mí me gusta muchísimo las propuestas que hace. Se llama Naira Sanz Fuentes, a la que tengo el gusto de conocer además personalmente. Y nada, estoy tirando otra vez de Canarias, perdónenme, pero es que es así. Realmente creo que son piezas muy interesantes. Yo les voy a hablar de 3, no las he podido ver todas las que ha hecho últimamente, que creo que están en una línea muy similar. No me extrañaría que pronto sacara algún tipo de antología con estos cortometrajes, pero les voy a hablar de 3. Se llaman Selfie, Pez Volador y Subterrae. ¿Vale? Y los 3 cortos, de alguna manera, están describiendo una forma de ver el mundo y de ver el impacto del ser humano en la naturaleza. Creo que ambos, los 3 cortos van bastante en esa línea. En el caso de Selfie, directamente lo que se ve es imágenes distorsionadas, porque se ven a través de un elemento que no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿no? Y muchas veces ese elemento que no tiene que ver con la naturaleza, lo que ves más distorsionada es la propia naturaleza, ¿no? Son piezas muy experimentales, tengo que decirlo en muchos casos, pero que al mismo tiempo Naira tiene la habilidad también de meterte una sorpresa en el momento adecuado, de darte un giro de la forma más adecuada, de la forma más efectiva, por decirlo de alguna forma, sin que sea efectista, ¿vale? Esa es la cuestión, porque muchas veces los giros en las pelis son efectistas y sin embargo
aquí en los cortos de Naira son muy efectivos, ¿no? En Pez Volador, que es una pieza de corte absolutamente naturalista, lo que habla es cómo impacta concretamente el hombre, seguimos con el hombre impactando en la naturaleza, cómo impacta el hombre en el mar en concreto. Utilizando la metáfora de un poco del pez volador, ¿no? Y archivos muy antiguos de este animal para ir sumergiéndonos después en imágenes del mar y en imágenes un poquito menos bonitas del mar que tienen que ver por culpa de la naturaleza, ¿no? Hay momentos en los que se ven seres humanos dentro del agua y es maravilloso porque hay un plano en el que no les estoy haciendo spoiler, creo que es mejor que ustedes lo vean. Se ven cuerpos sumergidos y las cabezas de los cuerpos, como están en la superficie, se ven de alguna manera perdiendo la forma, ¿no? En lo que yo creo que es no sé si es adrede, pero la imagen al final y el subconsciente de los autores están ahí. Lo que pretende decirnos es que de alguna manera estamos perdiendo la noción de lo que son las cosas, ¿no? De lo que es la naturaleza, ¿no? De cómo el ser humano está perdiendo, de alguna manera, se está abstrayendo de lo que es su responsabilidad como seres vivos, ¿no? Bueno, me estoy poniendo muy metafísico, pero lo que quiero decir es que creo que tienen que verlo y creo que además este cortometraje tiene un mensaje muy, 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 muy demoledor. Y luego el que es mi pieza favorita, sin duda alguna, esto además se lo dije a Naira personalmente, me voló la cabeza, Subterrae. Es una pieza que sucede en un cementerio que está poblado por buitres, ¿no? Y en un principio, pues piensas que puede ser una imagen de lo más normal y lo más icónica, pero de repente Naira te muestra algo que te deja loco, la verdad. No puedo describirles mucho más. No puedo describirles mucho más. O sea, si por casualidad te gusta el arte y te gusta el bosco, este corto es para ti. Te vas a volver loquísimo, pero luego además es que digo, este es uno de los claros ejemplos de cómo un giro tiene que ser utilizado, de cómo una sorpresa en un cortometraje, porque un cortometraje se suele usar el recurso de tener un final sorpresa y aquí vemos un ejemplo de cómo un final sorpresa está realmente bien utilizado. Y nada, bueno, es eso. Los cortos de Naira Sanfuentes, creo que los pueden encontrar, 2 de ellos los pueden encontrar en Divergente. Siento si no he dicho plataformas antes, pero a ver, son las plataformas de siempre. Ustedes pueden encontrar, les recomiendo si quieren buscar hay una app que se llama Just Watch, pones el título y te dice y te dicen ahí dónde puedes encontrar las películas que hay, ¿vale? Pero no voy a hacer publicidad a plataformas en fin, que ya tienen publicidad de sobra. El último título que les voy a decir, aquí con este sí que también, vamos, o sea, aquí si los de antes dije que buscaran las mejores condiciones, que tal, pues creo que aquí, vamos, directamente les diría que 2 termos de café, que se pusieran una bebida energética, o, ¿por qué no? Si vas a disfrutar pues un poco de vinito, tal. Les voy a hablar de Sans Soleil, de Chris Marker, ¿vale? Chris Marker es uno de los cineastas, es curioso porque quedó un poco opacado en su día él y su generación por lo que es la Nouvelle Vague, pero Chris Marker es uno de los cineastas más interesantes de los años 60 en Europa, ¿no? Chris Marker es documentalista, pero es conocido también de alguna manera por poner en boga lo que se llamó el ensayo fílmico, ¿vale? La película más famosa que ha hecho, curiosamente, es una película de ficción, que es un mediometraje que se llama La Yete, pero ya, o El Muelle, no sé cómo lo han traducido aquí en España, pero bueno, llegó a estar considerada entre las mejores películas de la historia por la revista Sight and Sound, que es una de las más prestigiosas publicaciones de cine. Cosa que es rara para que un mediometraje esté ahí con películas más largas y tal.
Y de hecho ya la IoT, aunque sea de ciencia ficción, tiene un fuerte componente documental porque utiliza, por ejemplo, la IoT está ambientada en un ambiente post-apocalíptico después de una guerra nuclear y las imágenes que usa para mostrar ese apocalipsis son fotografías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene esa base y en Sans Soleil es más bien un ejercicio más terrenal. Marker utiliza como premisa unas supuestas cartas que le mandó a una amiga, que además es ella quien está narrando cómo él le mandó esas cartas sobre diferentes viajes a continentes del mundo. Y yo creo que las usa como excusa para mostrarte imágenes increíbles de esos lugares, desde no sé, desde lo más espectacular a lo más cotidiano, ¿no? Imágenes normales, cotidianas. Pero yo creo que esta peli tiene mucha revelación. Si tienes la paciencia y las ganas de verla y de descubrir cosas, creo que te va a marcar mucho. Poco más de lo que te pueda decir te va a servir de algo esta peli. Ya te digo, aquí ya tienes que llevar un recorrido muy grande para que entres en esto de una forma bien, pero tengo que mostrarte esto. No te voy a mostrar a directores mucho más erráticos o como se diga que Chris Marker, pero tenía que llegar a este punto, ¿vale? Y bueno, por fin concluimos. No sé si esto le va a interesar a alguien, la verdad, madre mía, toda la chapa que llevo. Como he dicho antes, esto es una lista de sugerencias. Si quieren conocer un poco más de ese género maravilloso que es el documental, déjense de prejuicios e insisto, se lo digo tanto a los no iniciados como a aquellos que ya conocen el género y tienen una idea preconcebida del mismo, ¿vale? Déjense de prejuicios y disfruten. Nos vamos a la cocina, nos vamos al desenlace del programa.